Hoy analizaremos cómo la educación a distancia se ha consolidado en México para democratizar el saber y atender los desafíos de la sociedad del conocimiento. Esta modalidad no es nueva. Evolucionó desde la enseñanza por correspondencia en 1944, pasando por el hito del sistema de universidad abierta de la UNAM en 1972, hasta el auge del e-learning en los años 90 y la creación de la universidad a distancia en el siglo XXI. La educación a distancia se define como un diálogo didáctico mediado por tecnología principalmente, que rompe las barreras del espacio-tiempo. Su esencia radica en el uso de entornos virtuales para fomentar un aprendizaje independiente, colaborativo y altamente flexible. Sus ventajas son potentes. Amplía la cobertura educativa y ofrece inclusión regional. Sin embargo, enfrenta retos críticos como la brecha digital y la exigencia de una gran autodisciplina por parte del estudiante. El gran aporte de esta modalidad es el cambio de paradigma, donde el docente transita de ser transmisor a facilitador, mientras la regionalización permite que las universidades lleguen a los rincones más remotos del país. Las tendencias en México apuntan a modelos híbridos, al aprendizaje oblicuo en todo momento y lugar, a la personalización de la enseñanza, siempre bajo estrictos marcos de calidad y excelencia académica. Por lo tanto, la educación a distancia es hoy una realidad escolar vigorosa que define el acto educativo en nuestra nación. La educación a distancia en México. En nuestro país la educación a distancia no es del todo nueva. En México surgió como una necesidad para democratizar el acceso educativo y combatir el rezago. De este modo, en 1941 surgieron las escuelas radiofónicas como una primera iniciativa para alfabetizar a las masas mediante transmisiones de radio. El modelo evolucionó rápidamente a través de la televisión. Es así como en 1968 surgieron las escuelas telesecundarias como un programa pionero impulsado por la Secretaría de Educación Pública para llevar educación a zonas rurales y de difícil acceso mediante el uso de las tecnologías televisivas, combatiendo con ello el rezago educativo de la época. Telesecundaria fue la gran apuesta para llevar educación formal básica a través de la televisión a los sectores más alejados de los centros urbanos. Si bien el programa nunca llegó a ser como tal la educación a distancia, sí fue el primero que utilizó las tecnologías más avanzadas de su tiempo como estrategia para afrontar el grave problema del rezago educativo. Más adelante, la UNAM marcó un hito histórico al crear el sistema de universidad abierta, diseñado para democratizar la enseñanza y atender la masificación universitaria. Con este sistema flexible, se propició el estudio independiente, al mismo tiempo que se eliminarían los obstáculos de horario, lugar, edad, trabajo, entre otros, que impedían que cualquier persona que cubriera los requisitos de ingreso a la universidad pudiera optar por un título. Más tarde, ya con el auge del Internet en 1995 y la llegada de la red, permitió la transición de la enseñanza a plataformas virtuales, e-learning. La Secretaría de Educación Pública fundó la Universidad Abierta a Distancia de México, marcando un parteaguas institucional como la primera universidad pública 100% en línea a nivel nacional. Sin duda alguna, la educación a distancia en México ha transformado el panorama educativo, pero enfrenta realidades socioeconómicas complejas. Sus ventajas y desventajas reflejan tanto su potencial democratizador como las brechas estructurales del país. Cuando escuchamos el término educación a distancia, muchas veces pensamos únicamente en tomar clases por internet. Sin embargo, va mucho más allá de eso. La educación a distancia es una modalidad que permite a las personas continuar aprendiendo sin importar dónde se encuentren, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles. Bien, en el aspecto social, su importancia radica principalmente en brindar oportunidades educativas a personas que por cuestiones económicas, geográficas o laborales presenten dificultades para asistir a una escuela de manera presencial. En un país tan diverso como lo es México, existen comunidades
alejadas y con acceso limitado a servicios educativos, por lo que esta modalidad representa una alternativa que favorece la inclusión y la igualdad de oportunidades. Por otra parte, desde el punto de vista educativo, la educación a distancia va a contribuir al desarrollo de habilidades que actualmente son indispensables, como el uso de las tecnologías digitales, la autonomía, la responsabilidad, la organización del tiempo personal. Y bien, pues de esta manera los estudiantes aprenden a gestionar mejor su tiempo, a asumir un papel más activo en su propio aprendizaje. Un ejemplo muy claro de la importancia fue lo que vivimos durante la pandemia del COVID-19. Gracias a la educación a distancia, millones de estudiantes aprendieron y pudieron continuar con sus estudios desde casa, aunque también quedaron en evidencia problemas como la falta de acceso a internet o dispositivos electrónicos. Bien, esta experiencia nos permitió reconocer tanto los beneficios como los retos que aún debemos enfrentar. Considero que la educación a distancia pues es una herramienta fundamental para ampliar el acceso a la educación y responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digital. Aunque todavía existen desafíos importantes, el fortalecimiento puede ayudar a construir un sistema educativo más flexible, inclusivo y sobre todo accesible para todos. Después de analizar qué es la educación a distancia, su situación en México y su importancia social y educativa, es momento de hablar sobre una herramienta que está transformando la forma de enseñar y aprender, la inteligencia artificial o IA. La inteligencia artificial es una tecnología capaz de procesar información, identificar patrones y generar respuestas de manera automática. En el ámbito educativo se ha convertido en un recurso valioso para apoyar tanto a docentes como a estudiantes. Uno de los principales usos dentro de la educación a distancia es la evaluación del aprendizaje. Gracias a la IA, las plataformas educativas pueden revisar actividades, calificar cuestionarios y proporcionar resultados de manera rápida y eficiente. Esto permite ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento del desempeño de los estudiantes. Además, la inteligencia artificial puede analizar el progreso individual de cada alumno. Por ejemplo, identifica cuáles son los temas que domina y cuáles requieren mayor reforzamiento. Con esta información es posible ofrecer actividades personalizadas que favorezcan un aprendizaje más significativo. Otro beneficio importante es la retroalimentación inmediata. Los estudiantes pueden conocer sus errores y aciertos al instante, lo que les permite corregir y mejorar continuamente su desempeño. Esto resulta especialmente útil en los entornos virtuales, donde el acompañamiento constante es fundamental. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial también presenta desafíos. La tecnología no puede reemplazar completamente el criterio del docente, ya que existen aspectos como la creatividad, el pensamiento crítico, la participación y las emociones que requieren una valoración humana. Asimismo, es necesario promover un uso responsable de estas herramientas para evitar que los estudiantes dependan excesivamente de ellas o las utilicen sin desarrollar realmente sus conocimientos y habilidades. En conclusión, la inteligencia artificial representa una oportunidad para mejorar la evaluación del aprendizaje en la educación a distancia, al ofrecer procesos más rápidos, personalizados y eficientes. No obstante, su implementación debe realizarse de manera ética y complementaria al trabajo docente, quien continúa siendo una figura esencial en la formación de los estudiantes. Ahora que conocemos cómo la inteligencia artificial puede apoyar la evaluación del aprendizaje, es importante analizar los retos y desafíos que enfrenta la educación a distancia, especialmente en relación con la capacitación docente y los cambios pedagógicos necesarios para responder a las exigencias de la educación del siglo XXI. Retos y desafíos docentes. La educación a distancia ha dejado de ser una alternativa de emergencia para convertirse en un pilar estructural del sistema educativo global. Este modelo no solo implica un cambio de infraestructura, es decir, pasar del aula física a la pantalla, sino una metamorfosis profunda en los dos actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, del alumno y del docente. Dentro del rol docente tenemos que pasó de ser un expositor a un facilitador del aprendizaje. Algunas fortalezas actuales de él es que posee diversificación y personalización. El docente actual cuenta con herramientas de análisis de datos que le permiten identificar en tiempo real qué estudiantes están quedando atrás, adaptando los recursos a diferentes ritmos de aprendizaje. Por otro lado, tenemos algunos retos actuales del docente.
Desafortunadamente contamos con fatiga digital, es decir, los docentes se enfrentan a una carga laboral invisible que incluye la atención constante de dudas por canales asincrónicos, lo que suele derivar en tecnoestrés. También está la brecha de competencias digitales avanzadas. ¿Qué quiere decir? Que no basta con solo saber usar Zoom o Teams. El reto radica en la pedagogía virtual, es decir, en saber mantener la atención y fomentar la interacción profunda a través de una pantalla. Por otro lado, tenemos el rol del alumno, que de ser un receptor pasivo pasó a ser gestor autónomo. La educación a distancia traslada el peso de la responsabilidad directamente al estudiante. El alumno actual ya no es un sujeto que se sienta a escuchar, es el arquitecto de su propio trayecto formativo. Algunas fortalezas actuales del estudiante son el desarrollo de la autonomía y autogestión. Los estudiantes que navegan con éxito en este nuevo rol o en este nuevo modelo desarrollan habilidades blandas, altamente valoradas en el mercado laboral, como son la disciplina, la gestión del tiempo y la resiliencia, ayudando a la cuestión emocional. Algunos retos actuales son aislamiento y falta de socialización. La ausencia del entorno físico escolar afecta la salud mental de los alumnos, limitando el desarrollo de habilidades sociales y el desarrollo social comunitario. Por eso el aprendizaje es importante en esta situación a distancia. Sin embargo, la autonomía del estudiante requiere de una buena conexión y con ello poder lograr esa autonomía